Extremadura es para mí el olor feliz de la infancia, la limpieza inconfundible de una forma de hablar que me perteneció y que de algún modo todavía me pertenece. El susurro perdurable de una legión de antepasados que sobreviven en mí, la hospitalidad antigua de la gente, el color de los atardeceres inacabables del verano, el recuerdo imposible de una patria perdida. Extremadura es para mí el mundo, el mundo. El Tajo es un río con carácter. Desde que entra en Extremadura se abre paso rompiendo tierras de pizarras, esculpiendo peñascos, determinando los límites de las sierras. Tiene la apariencia de un río serio, incluso grave, tal vez porque discurre excesivamente hondo. Y la virtud de ser un río viejo, lleno de historias y de recuerdos, con tantos años en todo caso como esta tierra en la que se van reflejando sus aguas. Es, en cualquier caso, un río de cultura. Sus aguas arrastran el saber de Toledo, la poesía de Garcilaso. Las gentes del 98 que quisieron hacer lo suyo, lo llenaron de nostalgias, de melancolías, incluso de ideologías. Pero definitivamente el Tajo es un río renacentista, un río vital, que en cuanto se descuidan las orillas, es capaz de llenarlas de árboles, de aves, de seres. Las aguas del Tajo a veces son azules, otras grises, en ocasiones verdes. En determinados lugares parecen una lámina de cristal, en otros se llenan de espuma, de barro, y discurren rápidas de uno a otro embalse. Los chorros de agua que asoman sobre las ásperas mesetas de los montes universales parecen buenos augures del porvenir que le espera a este Tajo, que el poema del Cid llamó Río Mayor de España. Bravo en sus inicios atraviesa bosques, roquedos y valles, escribiendo la primera página de su historia. Luego, tras cruzar la Alcarria, se asoma a Trillo. Y se remansan entre Peñas, Buendía y Volarque, donde pierde buena parte de su caudal montaraz. Atraviesa Madrid sin mirar a la capital, aunque se torna mayor y palaciego con el fasto de Aranjuez. Se hace sabio en Toledo, la ciudad a la que el gran Garcilaso calificó de inmortal. Entre estas calles empinadas y estrechas convivieron durante más de 4 siglos judíos, cristianos y musulmanes.
Retoma el Tajo su viaje por una meseta cristalina antes de presentarse a las puertas de Talavera, ciudad que fue regalo a una reina, María de Portugal, y señorío de una amante, doña Leonor de Guzmán, a la que la celosa portuguesa mandaría justiciar en el castillo talaverano. Tras pasar uno de los puentes más ilustres de su ruta, el del Arzobispo, tras bordear la señorial Oropesa, se asienta el Tajo en el pantano de Valdecañas, ya en la frontera con la Alta Extremadura. En el embalse agoniza el río Ibor, que llega por el sur tras recorrer 60 kilómetros desde la Sierra de las Villuercas. Por el norte, el campo Arañuelo, donde guerrearon las órdenes militares, tierra de aguas y regadíos, de senderos y humedales, donde junto a la dehesa extremeña, con abundantes núcleos ganaderos, conviven en agradecida armonía los centros de producción de energía, los polígonos industriales y empresariales. Por el sur, los Ibores y Villuercas, territorio casi virgen, paraíso de montañas rocosas y valles profundos, que si es escaso de gentes, parece bien poblado de maravillas naturales. Una belleza escondida que merece la pena descubrir. Luego otra parada, en Almaraz, en la presa de Arrocampo, convertido en humedal de acogida para calamones y garcillas, de difícil vista en otros lugares de Extremadura. Corre el Tajo por tierras que fueron comunales, sembradas de alquerías, tierras cuya historia se escribió con trazos gruesos. Dicen que por aquí se juntaron Muza y Tarik, adalides de la morisma, después de haber conquistado Toledo, sin duda planeando nuevas conquistas. Parajes que fueron escenario de comitivas reales, de conflictos bélicos y pueblos que sufrieron lo suyo hace ya 200 años con los franceses. El río se encajona, se estrecha, se torna solitario antes de desvelar un nuevo secreto. Las aguas han hecho un largo camino hasta llegar a este rincón de las tierras extremeñas que cualquiera diría que han estado vacías desde el principio de los tiempos, si no fuera porque las pinturas localizadas en algunas cuevas nos hablan de la vida del hombre por aquí hace más de 8000 años. Por estos parajes, hoy como antaño, se producen encuentros inesperados. No se trata de viejas cuadrillas de bandoleros que arcabuz en ristre detienen el caminar del viajero, sino que para aquel que vaya con el ojo avizor, mirando el entorno, no resultará difícil sorprender ciervos, zorros o jabalíes que cruzan senderos, pastan en los descampados o se esconden en la maleza. Los betones, entre otras huellas, dejaron sus chozos de piedra y paja que sirvieron de fuente de inspiración durante siglos a los pastores, que desde siempre vigilan sus rebaños en este monte fragoso lleno de quiebras y breñas. Todo es vida. Hay algo en los pueblos pequeños que los reviste de un encanto especial. Es lo que sucede en Villarreal de San Carlos.
Surgió como descansadero de la cañada, pero dado el importante bandolerismo que se desarrolló en estas sierras, Carlos III fijó aquí una guarnición con casa-cuartel, parroquia y escuela. Hoy de todo aquello solo quedan recuerdos, porque Villarreal de San Carlos es ahora un pueblo dedicado al turismo de la naturaleza, un bien de consumo, una parte de nuestro ocio. Sus casas tienen las paredes de pizarra, al igual que los chozos, y ambos recuerdan fielmente lo que tuvo que ser la vida aquí. Es Villarreal el único núcleo de población dentro del Parque Nacional de Monfragüe, y es un pueblo reconstruido, rediseñado para acoger a miles de visitantes y dotado de un centro de interpretación de la naturaleza y de un centro de interpretación del agua, donde se explican a través de experiencias multisensoriales los distintos ambientes olfativos y acústicos del parque. La carretera que comunica Villarreal de San Carlos con Torrejón el Rubio es una continua sorpresa. Los paisajes se suceden iguales y distintos, mientras por el cielo los buitres negros trazan círculos. Torrejón el Rubio demuestra la riqueza que proporciona Monfragüe. El pueblo, que se ha volcado en el turismo rural, forma comarca con los pueblos del Marquesado, lo que se constata incluso en su folclore y en la forma de expresar su espiritualidad. En cualquier caso, Torrejón destaca por la fabulosa naturaleza que lo rodea. El espectáculo mágico de la dehesa y bosque mediterráneo hacen de este lugar, simbolizado por Monfragüe, un espacio único en Europa, donde la gravedad del verde no es tal, sino la unión de todos los verdes, de todos los colores que aquí encuentran su matiz, su grandeza. Monfragüe visto desde lo alto da el perfil de una tierra secreta, escondida, una tierra difícil. El Tajo traza meandros y va encajonado entre pequeños cerros cubiertos por una cerrada maleza, como resguardándose de las miradas curiosas. El río muestra su cara más distante. Las riquezas de Monfragüe no se muestran a primera vista, porque el lugar ha hecho del secreto y del guardar las distancias su arma de supervivencia. Como sucede con las grandes obras, para descubrir hasta la última pincelada de su belleza, necesita ser frecuentado, observado con tranquilidad, admirado en silencio. Esta tierra de pérdidas, que estuvo escondida en medio de la vasta llanada de Extremadura, era refugio de pastores y casi una selva, que dirían los autores clásicos. Y justo cuando se pensó convertirla en un gigantesco eucaliptal, las iniciativas de los amantes de la naturaleza hicieron posible su salvación, lo que dio lugar a uno de los parques más importantes no solo de España, sino de la Unión Europea. La belleza de Monfragüe es enigmática, llena de perdederos, de grandes masas de matorral, de sierras y piedemontes donde hay una continua y enmarañada selva. La presencia humana apenas se prodigaba. Solo se veía en los que atravesaban la cañada, los viajeros de la vía que ha unido Plasencia y Trujillo y los que practicaban la caza. Pero eran sitios concretos. Lo demás jugaba a ocultarse dentro de sí mismo. Por eso hoy hay muchos Monfragües dentro de Monfragüe. Está el Monfragüe más visible, el que contagia con su propia espectacularidad.
Sobre el salto del gitano se detienen todas las miradas y se disparan todas las cámaras intentando retener el dorado de sus cantiles, coronados por los nidos de los buitres negros. Un risquero donde, según la leyenda, naufragó la princesa mora Zaida, enamorada del rey Alfonso VI, y cuyas agujas de piedra salvó el capitán Boitón en enero del año 1878, dejándose arrastrar por la corriente embutido en un traje inflable, en su quijotesca aventura de hacer la travesía fluvial que uniría Toledo y Lisboa. Está también el Monfragüe histórico, el del castillo árabe que corona estos parajes que los musulmanes llamaron Al-Mofrag, el abismo. Al lado, la ermita de Nuestra Señora de Monfragüe cobija la imagen de una Virgen negra supuestamente esculpida por el mismísimo San Lucas, que al parecer fue traída por los caballeros de la Orden de Montfrag desde Jerusalén. El Monfragüe oculto es todo un universo, un mundo de seres perdidos que reptan, saltan, caminan, corren. Una enorme mansión de la vida que se esconde bajo la espesa masa vegetal. Tal vez por ello los romanos, con su habitual astucia, llamaron a estos parajes Mons Fragorum, Monte Fragoso. Pero los reyes de Monfragüe no están en la tierra, sino en las rocas, en los árboles y en los cielos. Y Monfragüe es un parque del agua que con su fuerza o su ausencia en tiempos de sequía extrema condiciona toda su vida.
El Tajo pasa lento. Al final, las grandes masas de cuarcitas no pudieron con él, y más tranquilo, se desliza por los portillos o boquerones. Pero las rocas de Monfragüe siempre están diciendo algo, quizá porque la erosión ha esculpido en ellas formas caprichosas. Cuenta la leyenda que la hija del alcaide del castillo, la hermosa Noima, se enamoró de un caballero cristiano al que acabó por revelarle la existencia de un pasadizo secreto que daba entrada al corazón de la fortaleza, lo que propició su pérdida. Aquel maldijo a su hija, conjurándola vivir aislada en aquel paraje hasta la consumación de los siglos. Aseguran algunos que durante las noches tenebrosas del invierno, cuando gime el viento entre las ruinas de la fortaleza, la infeliz enamorada se sienta en el cancho de la mora y llora perlas que se pierden entre la maleza, mientras sobre su frente reluce una estrella negra. Monfragüe fue declarado Parque Natural en el año 1979 y Parque Nacional en el 2007, un reconocimiento definitivo. Y en el año 2003 fue designado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, reconociéndolo como un área con valores naturales a conservar, pero habitado y explotado por la sociedad, de tal manera que ha de buscar un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación natural para alcanzar un desarrollo sostenible. Escribía el inglés George Burrough en enero del año 1836. Bajaba yo al puerto de Mirabete admirando uno de los panoramas más hermosos del mundo. Ante mí se extendían inmensas planicies limitadas en la lejanía por montañas gigantescas y a mis pies serpenteaba, entre márgenes escarpadas, la vena angosta y profunda del Tajo. Y Pablo Guerrero hoy dijo: aquí las cosas saben lo que quieren, dar sombras las encinas, madurar los madroños, ir hacia el mar las aguas, volar las aves. Y nosotros supimos en un instante lo que anhelamos, sentirnos vivos y contemplar la vida como recién nacida aquí, en Monfragüe. Uno mira estos pueblos, estos paisajes, este ir y venir de sus gentes y comprende de un solo golpe de intuición el argumento vital de esta tierra extremeña, la belleza, el dolor, la alegría, la soledad, el esplendor y la miseria. Aquí está todo lo que somos y fuimos, la trama de nuestra historia y de nuestro singular modo de ser y de vivir.